La ciencia anglosajona es la más importante, la más conocida en todo Occidente. Es verdad que en España eh, el ámbito anglosajón no ha penetrado tanto como en otros países europeos. Grandes figuras de la era contemporánea en la ciencia, en la cual bueno, durante los últimos 200 años la ciencia ha evolucionado a un ritmo muy rápido y el futuro, de aquí a unos años, a corto plazo, la ciencia va a ser aún una de las asignaturas o materias más importantes de cara sobre todo, a la evolución del mundo, pero sobre todo a evitar ciertas enfermedades a los seres humanos y a la fauna y a la flora. Por ello, la ciencia es una de las materias más importantes que debemos de comprender y nunca olvidar, porque la ciencia es la que intenta, en su mayoría, siempre salvar vidas y el objetivo al final es de esta materia científica es salvar y el estudio también del ser humano, es decir, da lugar a grandes progresos que ayuda bueno, pues a salvar de diversas enfermedades, pero es que también la ciencia estudia a cómo es el comportamiento del ser humano y del resto bueno, de fauna y flora a lo largo de millones de años. Stephen Jay Gould fue biólogo, paleontólogo, geólogo y filósofo de la ciencia estadounidense, además de autor de libros sobre la evolución y las falacias del determinismo biológico. La obra es La Maravilla de 1989, uno de los científicos, biólogos más importantes de la última era, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo europeo, porque su legado es primordial para comprender lo que es la ciencia actual, de la ciencia a lo mejor de Darwin y otros naturalistas del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. Alfred Russel Wallace fue naturalista británico, que intuyó de forma independiente y coetánea a Charles Darwin las líneas generales de la moderna teoría de la evolución. La obra de Russell Wallace es El mundo de la vida de 1910. Muchos naturalistas como Darwin, Mendel, que fueron además los principales científicos del momento, hablaban al final o incluso el propio Russell Wallace, que hablaban al final de las líneas generales de la moderna teoría de la evolución, es decir, que había especies que íbamos evolucionando a lo largo de millones de años y que veníamos de una especie, por ejemplo, el ser humano, de los Australopithecus o incluso de los pre-Australopithecus o incluso de especies anteriores a los pre-Australopithecus. Y de ahí luego, bueno, pues se dividió en la especie Homo, que apareció millones de años con el Homo habilis y que bueno, fue evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad, es decir, en el ámbito biológico. Muchos de ellos dejaron la huella y la explicación para entender lo que hoy es la historia biológica del ser humano, del resto de la fauna y del resto de la flora que ha existido desde hace millones de años en nuestro planeta. Y muchos de ellos fueron los pioneros. Hoy en día hay grandes científicos dentro del mundo de la historia de las ciencias humanas, animales o de las plantas. Finalizo, comento que soy historiador y he hablado de la ciencia, al final de la biología, de dos grandes autores importantísimos que dejaron huella en la cultura anglosajona. Y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, poner comentarios y lo vuelvo a repetir que soy historiador y os mando saludos.